oración. Nuevamente, hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos los que... ¿Qué tal, Lili? No, Lili está manejando un huevo. Vamos a ver quiénes se van a ir conectando. Alicia, ya se conectó. Gracias. Maylin, ¿cómo estás? Buenas noches. Les comento que no pudimos tener Mari Villanueva, que estamos aquí en Valle. Difícil llegar ahorita aquí a Valle porque es la fiesta esta que hacen cada año el pueblo, la parte católica, y el 3 de mayo se cierran las calles y bueno, se vuelve muy complicado. Y venimos llegando de la Ciudad de México y bueno, se nos complicó, por eso ya no pudimos tener. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Sí? Es que muy complicado, pero ya estamos aquí para dar el servicio. ¿Qué tal? Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Dice que no se puede conectar esta Araceli. Estamos como siempre, todos están conectando de manera normal. ¿Sí? Sí, gracias, Lili. Llegamos bien, gracias a Dios. Es muy cansado, pero pues con gozo siempre. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, tú eres quien nos da las fuerzas del búfalo, como dice en el Salmo, Señor, esas fuerzas para poder continuar y poder seguir haciendo tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta. Guíanos, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Síguenos edificándonos, síguenos transformando por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos cambia. Eres tú mismo, Señor, obrando en nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que mi Dios omnipotente, Señor, que tu precioso Espíritu nos revele tu palabra en esta noche, como siempre lo has hecho, Señor, que así has tenido misericordia de tu iglesia, palabra de vida, para poder seguir predicando tu evangelio con el denuedo y con el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, Señor. Gracias por lo que tienes para cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Gracias por lo que tienes para darnos, Señor, que viene de ti, solamente que viene del cielo, Señor, de ese tercer cielo donde tú habitas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. ¿Sí? Dice, en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo les escribe, dice, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, significa que estaban ellos juntos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, por eso eran los filipenses, con los obispos y diáconos. Quiere decir que la iglesia ya estaba funcionando, es decir, les está escribiendo, diciendo Pablo y Timoteo que estamos aquí, les mando un saludo a toda la iglesia de Filipos, por eso dice a todos los santos, ¿sí?, que están desde luego en Cristo Jesús, porque nadie puede ser santo solamente a través de Cristo, es decir,
Si alguien está en el cuerpo de Cristo, tiene un espíritu nuevo, tiene por lo tanto al Espíritu Santo en su corazón y está santificado en el Espíritu. Tú no puedes decir a otra religión a los santos, ¿no? Solamente son santificados aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en el Espíritu. En el Espíritu. Por eso Pablo dice con mucha claridad, Pablo y Timoteo, que estamos escribiéndoles, siervos que somos de Jesucristo, les escribimos a todos los santos, pero que desde luego tienen que ser santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Quiere decir que ya estaba fundada la iglesia y ya había pastores, porque se está hablando de obispos, y había diáconos, o sea, gente que servía a la iglesia de los filipenses. Dice, gracia y paz a vosotros, o sea, que esté el favor de Dios y la paz a ustedes, filipenses, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Quiere decir que Pablo siempre está orando por todos los lugares donde él abrió camino, siempre estuvo orando y tú lo puedes ver, por ejemplo, dejo una marquita aquí ahorita y vamos al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses vemos cómo Pablo siempre estaba orando, ¿sí? En Colosenses 2 dice, porque quiero que sepas, hermanos de Colosas, ¿sí? Los colosenses, quiero que sepan, ¿qué quieres que sepan de ti, Pablo? Cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la iglesia de la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿sí? Quiere decir que Pablo siempre está orando por toda la iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Todos nosotros debemos estar orando. Siempre oramos por nuestras propias necesidades, pero nunca descuides hacer oración por todos los santos en Cristo. Amén. Sean de la iglesia o los conozcas de otra iglesia y que son tus conocidos, a lo mejor se fueron de palabra de vida y se fueron a otro lado, pero los conoces, sigue orando por ellos, ¿sí? Porque ese es el plan de Dios. Porque fíjate, ¿por qué Pablo dice que de una gran lucha? Porque siempre hay una actividad demoníaca que no quiere, ¿sí? ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, gusto saludarte. Entonces, siempre hay una resistencia. Satanás no quiere que tú te llenes de la palabra de Dios. Satanás no quiere que tú crezcas espiritualmente. Satanás te quiere saber, bueno, eres cristiano, pero sigue siendo esclavo mío. Y entonces aquí está el punto, o sea, Pablo estaba siempre orando por la iglesia, por eso menciona que tiene una gran lucha por la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 3, dice 1 Corintios 3, les dice en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo, a esa iglesia que también, desde luego sé que estuvo orando por ellos, les dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces de poderla recibir, ni sois capaces todavía. Aún siguen siendo niños, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, siguen siendo oprimidos por el diablo, siguen siendo oprimidos, los tienta Satanás y ustedes entran en contiendas, en pleitos, en celos, ¿sí?
Claro que sí, Miriam, es que no sabía que no tenía la dirección. Estamos en la calle de Industria número 62, ¿sí? En la colonia Axotla, entre Avenida Universidad y Río Churubusco. Ahorita le voy a, si tienes con qué anotar el número de mi esposa para que te mande la dirección. Es una hermana que nos conoce de años y nos andaba buscando. ¿Cuál es tu número? 5579. Es 55 79 55 30 69. No, 69, lo repito, es 55 79 55 30 69, ¿sí? Entonces, si le mandes por favor un WhatsApp a mi esposa diciéndole que te mande la dirección y para que volverte a saludar por allá, eres bienvenida, ¿sí? Amén. Eve, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Bernardo? Gusto saludarlos. Bueno, continuando como estamos hablando de que Pablo le está hablando a los filipenses y era una congregación. Y siempre estuvo orando por la iglesia. ¿Y por qué oras? Pues para pedir, ¿sí? Oramos, hola Manolo, oramos para pedirle a Dios porque tenemos la necesidad de estar orando, ¿sí? Porque hay una lucha espiritual. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que no habían crecido los corintios. O sea, aquí se le está diciendo, aún son niños. Quise hablarles palabras espirituales, pero no pude porque son ustedes niños y aún siguen siendo niños. Entonces, por eso Pablo no dejaba de orar y tenemos que orar por los hermanos para que crezcamos en la palabra de Dios, nos comamos a Cristo. Le decíamos ayer a una persona, es bien importante crecer, que te comas a Cristo, porque si te comas a Cristo, eres lleno de la sabiduría de Dios, Entonces, mira, regresando aquí al mismo Filipenses, vamos a ver las palabras que les dice Pablo. Dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Estoy orando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, no debemos de dejar de orar por todos los hermanos. Pero Pablo dice una palabra aquí tremenda donde dice en el versículo 6, estoy persuadido de esto estoy persuadido, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Así es que dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Tú eres participante del favor de Dios. Haz de cuenta que el favor de Dios lo tenemos, solamente tenemos que buscar a Dios. Recuerda, el Señor Jesucristo cuando era niño crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría de Dios. Y en respuesta, ¿qué hacía Dios? La gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Y la gracia de Dios es el favor de Dios. O sea, tú y yo no podemos hacer nada sin la gracia. Mira, piensa nada más, tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando tienes el favor de Dios, todo camina de maravilla. ¿Y cómo puedo lograr el favor de Dios? Amén. ¿Qué tal, Apo? ¿Cómo puedo lograr el favor de Dios si tú sigues creciendo en sabiduría de Dios? Que tu prioridad siga llenándote de la palabra de Dios como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría de Dios, y la gracia de Dios estaba con él. Tú quieres la gracia de Dios, quieres el favor de Dios,
Busca a Dios, busca a Dios. No dejes que te absorba el mundo con sus preocupaciones y que si el negocio, que si se fortalece que cómo nos va, que nos está vendiendo. Mira, Dios es el dueño del oro y la plata. Nunca te va a faltar nada porque el Señor es misericordioso y su gracia te la pone. Y Él es tu proveedor, Él es tu sanador. Tú solamente sigue buscando a Dios y eres participante de la gracia. Y vamos a ver por qué les dice Pablo a los filipenses que ellos son participantes junto con Él de la gracia de Dios, ¿sí? Dice aquí, versículo 9, Filipenses 1:9. Esto pido en oración. ¿Qué pide Pablo por ellos? Esto pido en oración, que vuestro amor, ¿sí?, abunde más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento, ¿sí? Esto pido en oración, que el amor que ya están dando abunde más en sabiduría y en todo conocimiento. Entre más te llenes del conocimiento de Dios, más vas a poder dar el fruto de amor. Amén. Amén. Más vas a poder dar el fruto de amor. Mira, vamos otra vez al ejemplo de los colosenses. Aquí en los Colosenses 1, ¿sí?, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:9, ¿sí? Permítanme, mis hermanos. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, desde el día que supimos de ustedes, que son participantes de la gracia, que son nacidos de nuevo, que son hijos de Dios. Cuando nos comentó nuestro hermano que dice aquí, Epafras, dice en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Quiere decir que Él les llevó la palabra a los colosenses. Y entonces cuando Pablo sabe de ellos, no cesa de orar, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedía Pablo por los colosenses? De pedir que sean ¿qué? Llenos, ¿sí?, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. ¿Cuál era el problema que tenía Pablo, ¿sí?, con los corintios? Que no eran espirituales. ¿Por qué? Porque no hablaban las cosas. Es decir, aunque tenían al Espíritu Santo en su corazón, aunque tenían un corazón nuevo, este conocimiento, esta palabra implantada, no había subido a sus almas. Entonces eran carnales y andaban en pleitos, en celos, en contiendas. Y dice Pablo, les dice a los corintios en 1 Corintios 3, cuando fui a verlos, no pude hablarles como espirituales, les tuve que hablar como carnales, y aún no lo puedo hacer porque ustedes siguen dejándose gobernar por Satanás, porque no han crecido. Mi hermano, debemos entender que lo que está orando Pablo es de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, las palabras que el Señor nos da son espíritu. El Señor ya puso su palabra, ya la implantó en nuestro espíritu. Ahora esta palabra tiene que subir a nuestra alma y va a ser una palabra espiritual la que tenemos en nuestra alma. En nuestra alma tenemos que tener eso. O sea, mi hermano, tú quieres dejar que ya Satanás no te esté oprimiendo,
que rompas esa barrera. Él va a seguir dando guerra, pero siempre lo vas a poder gobernar, porque dice la palabra de Dios: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y va a huir, pero va a huir siempre y cuando tú estés firme en el conocimiento de la verdad. Y entonces dice aquí, ¿qué oraba Pablo? Fíjate que Pablo no oraba por los colosenses, no oraba por los efesios pidiéndole: Señor, dales de comer. Señor, consíguele un trabajo a los efesios. Señor, yo te ruego que por favor no les falte el alimento a los colosenses ni a los efesios. No, lo que él oraba era que fueran llenos del conocimiento de Dios. Amén. Y eso es lo que tú tienes que orar por tus hermanos, y tus hermanos tienen que orar por ti para que seas lleno del conocimiento de Dios. Y entonces dice aquí la palabra en Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios de que sean llenos del conocimiento de voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, dice coma. Empieza el versículo 10, pero recuerda que es una carta, y en las cartas toda la lectura va directa, ¿no? ¿Para qué? Para que andéis, para que camines como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que lo agrades en todo. ¿Cuándo agradas a Dios? Cuando haces su voluntad. Amén. Recuerda lo que dice en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y le contestan los demás: pero Señor, si en tu nombre, y en aquel día me dirán, dice el Señor, en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, y tú los hiciste, Señor, me usaste a mí. Y el Señor dice: y yo les diré: no los conozco. ¿Cómo, Señor? ¿Cuál es la diferencia? No crecieron, no dieron fruto de amor. ¿Sí? Por eso Pablo les dice a los filipenses les dice que ese fruto de amor abunde más y más en conocimiento y ciencia. ¿Sí? Abunde más en conocimiento y ciencia. Entonces, es la ciencia de Dios, es lo que te está transformando, es lo que va. No sé por qué lo tengo yo muy claro, yo sé que muchos de ustedes lo tienen igual de claro. Necesitamos seguirnos comiendo a Cristo, o sea, comiendo a Cristo, agradándole, dice, en todo. ¿Quieres agradar a Dios? Cómete a Cristo, a su Hijo, que es la palabra de Dios. Y eso te va a, ¿qué? A transformar. Dice aquí la palabra: no ceso de pedir de que sean llenos del conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué fruto vas a llevar? El fruto del amor, el fruto de la paciencia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Todos los frutos del Espíritu. Esos frutos que ya da el Espíritu tienen que subir a tu alma para que los puedas dar. Amén. El fruto de la templanza, contra tales cosas que no hay ley. Amén. Esos frutos que Dios quiere que tú puedas dar, y lo vas a agradar y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, mis hermanos, fíjate, regresando aquí a Filipenses, podemos discernir lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 1:9. Dice Filipenses 1:9: esto pido en oración. ¿Qué pides en oración, Pablo? Dice que vuestro amor, o sea, ya están dando el amor que Dios ha puesto, porque estamos hablando que esta iglesia de Filipenses ya tenía obispos, ¿sí?
y diáconos, ¿no? Les está escribiendo Pablo diciendo, aquí yo y Timoteo les mandamos saludos, pero que están en Filipos con los obispos. Fíjate, qué impresionante la revelación de Dios. Vamos aquí a Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, me dirijo a todos los santos que ya están en Cristo Jesús, que están en Filipos. Me estoy refiriendo a la población de Filipos, pero me refiero a los que están en Cristo Jesús. ¿Están con quién? Con los obispos y los diáconos. ¿Dónde encuentras a los obispos y a los diáconos? En la iglesia. Donde tú te congregas, tiene que haber un pastor y hay diáconos que están sirviendo en la iglesia. A todos ellos, con el amor que ya están dando, ese amor que ya están dando, dice, por eso dice en el 1:9, y esto pido en oración, que el amor que tienen abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y conocimiento. ¿Para qué quieres, Pablo, que sigan aumentando la ciencia y el conocimiento de Dios? Para que lleven más fruto, para que lleven más fruto, para que cada día se alejen más de las garras de Satanás, que cuando venga Satanás a tentarlos, entonces ellos estén fuertes para que lo puedan echar fuera, lo puedan resistir y el diablo huirá de vosotros. Amén. Así es que yo te pregunto, ¿de qué sirve que te levantes temprano y vayas tarde a dormir y estés pegado nada más a tu trabajo? Y no está mal que trabajes, pero que le dedicas tanto tiempo al trabajo que no tienes tiempo para congregarte, para que Satanás te arrebate el dinero que juntaste. ¿De qué sirve? Porque dice, si Jesús no edifica tu casa, en vano trabajas para ella. Lo más importante, mis hermanos, lo más importante, en el mundo nos enseñaron, tienes que hacer una carrera, trabájale duro, esfuérzate, ¿sí? Y la vas a hacer. ¿Y de qué te sirve? Si al final Satanás se lleva todo, y se lleva a tu familia, y se lleva a todos. Cuando Dios dice, si tú creces en el fruto, mi gracia está contigo. Y cuando venga el día de Jesucristo, yo te voy a arrebatar. Amén. Amén. ¿Sí? Así es que dice, versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en todo conocimiento. Y otra vez dices, ¿para qué? Para que aprobéis, ¿qué? Lo mejor. ¿Apruebes qué? Lo mejor. Y aquí podemos abrir un paréntesis. ¿Qué significa lo mejor? Porque muchas veces decimos nosotros mismos, yo creo que esto es lo correcto, pero lo único mejor que hay es lo que Dios nos revela y lo que tenemos que hacer. Y mira, vamos ahora al libro de Hebreos 5. Le pasa lo mismo al escritor de Hebreos, que yo siempre he dicho que es Pablo, ¿sí? Y él dice, Hebreos 5, está tratando Pablo de darles alimento espiritual y sí, les da algo, pero diciendo en el versículo 5:11, cuando está platicando todos estos filetes espirituales, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de... Diciendo, no me lo entienden, hebreos, no me lo pueden entender, difícil de explicárselos, porque ustedes se han hecho tardos en el oír. Es decir,
no pueden recibir los filetes de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios, porque ya se han metido mucho en el mundo y están sordos en lo espiritual. Es decir, ¿por qué tardan en oír? Yo oigo muy bien, acabo de ver una película. No, el mundo te tapa los oídos espirituales. ¿Bien? El mundo, por eso Jesucristo repetía mucho, el que tiene oídos, oiga, que lo que el Espíritu dice. A ver, ¿me llega del Espíritu de arriba para abajo? No, me llega de adentro para arriba, porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí. Seguimos aquí. Entonces, nuestros ojos espirituales, entonces, ¿qué es lo que había pasado con los hebreos? Dice, mucho tengo que decirles, hermanos, mucho tengo que decirles, pero no, es muy difícil explicárselos, porque ustedes se han hecho, ¿qué? Tardos, o sea, están sordos. ¿Y por qué? Pues porque no han despertado en las cosas del Espíritu, y eso es lo que tú y yo tenemos, y por eso Pablo oraba por ellos, porque sostenía una lucha por los de la Odisea y por los colosenses y por los que no habían visto su rostro. Tenía una gran lucha para que Satanás no esté deteniendo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Pues te entretiene con el mundo. Te entretiene con el mundo, te dice, mira, este trabajo, y esto acá, y hazlo temprano, y tienes que estar acá, y ve esta película, te entretiene con el mundo, y entonces te vuelves sordo espiritual. ¿Me entiendes? ¿Sí? Amén. Te vuelve un sordo espiritual, y eso es lo que tú y yo tenemos que entender claramente. Puedes decir, Señor, ayúdame con estos oídos, destapa mis oídos espirituales, Señor. Tu palabra dice que al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Yo te ruego, Señor, me des revelación de tu palabra, pero también tiene que ver en ti una actitud de decir, voy a ir a la congregación. ¿Sí? ¿Sí? Miriam, la colonia es Axotla. Está preguntando de dónde es. La colonia se llama Axotla o Florida, es Universidad y Río Churubusco, ahí estamos en la Ciudad de México. Entonces, dice aquí en el Hebreos 5:12, fíjate lo que le dice, porque debiendo ser ya que maestros. O sea, llevan tanto tiempo, quiere decir que no están buscando a Dios, no están haciendo lo que hizo el Señor Jesucristo. Tú tienes que seguir a Cristo. Cristo era un niño, pero crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría de Dios. Y tú hayas llegado a Cristo a la edad que quieras, te tienes que estar llenando de la sabiduría de Dios. Y el Padre, ¿cómo responde? Y la gracia de Dios estaba sobre Cristo. Y la gracia de Dios, el favor de Dios puede estar sobre ti si tú estás llenándote de la sabiduría de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, sigues teniendo necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Y no de alimento espiritual. Ah, mis hermanos, alimento sólido. Yo sigo escuchando a algunos hermanos ya con muchos años, no es que una prédica del perdón, dices, pues sí, es hermosa, no lo dudo, pero son los primeros rudimentos. Tenemos que meternos a comprender toda la palabra de Dios y por qué. Mira, por ejemplo, estaba yo leyendo el otro día a Jeremías, si no me equivoco, cuando Dios los entrega a Nabucodonosor, les decía Jeremías al pueblo, decía, quieren hacer la voluntad de Dios, entréguense a Babilonia, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué es la voluntad de Dios? Porque ustedes no obedecieron y Dios, ¿quieres que no te pase nada? Entrégate a los de Babilonia.
cosas bien profundas, a ver cómo Dios quiere que yo me vaya y me someta a la autoridad de los del mundo, y estos que son los babilonios los tenían bien gobernados, pero fue la voluntad de Dios por un castigo. Y Dios les dijo, el que se entregue no morirá, y el que no se entregó murió por no haberse entregado a la voluntad de Dios. Y tú dirías, yo no creo que la voluntad de Dios es que yo esté gobernado por Satanás. Pues si eres desobediente, Dios te va a entregar en manos de Satanás, como lo hizo Pablo cuando aquel desobediente de Corintios que andaba con la esposa con la esposa de su papá, ¿no? Dice, a tal entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entréguenselo a Satanás, ¿no? Pues mi hermano, esto no es un juego. Llénate de la sabiduría de Dios. Llénatela de la sabiduría de Dios. Yo con tristeza te puedo decir, mi hermano, que veo gente que no crece y al rato te enteras que ya se murió, que enfermó y murió. Y uno dice, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió fulano? No lo sé, pero lo único que sé es que no dio fruto. Se quedó con los primeros rudimentos. Y entonces el Pablo les dice aquí a los hebreos que les tiene que enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y ahí te lleva 1 Corintios 3:2. En 1 Corintios 3:2 les dice lo mismo. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, pero ni aún lo son todavía. Y siguen siendo gobernados por Satanás. Satanás los sigue enseñoreándose sobre ustedes. Y al enseñorearse sobre ustedes no pueden avanzar cuando lo único que necesitas es llenarte de la sabiduría de Dios para que tú puedas ser transformado. En muchísimos lugares se sigue enseñando, obedece a Dios, obedece a Dios. Es cierto, obedece, pero lo más importante, por eso Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Por eso apruebo que la ley es buena. Por eso apruebo que la ley es buena. Que la ley es mandamiento, pero cuando Dios te transforma, abundas en amor, como le estaba pasando a los filipenses, abundaban en amor, y Pablo oraba para que siguieran siendo más llenos del conocimiento de Dios. Amén. Y entonces aquí dice en el versículo 14, pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Y aunque tú digas estas cosas, yo creo que esto está bien, el único que te va a revelar cuál es lo más correcto es Dios. Mira, ayer platicábamos un testimonio de un hermano, y él es un niño en Cristo, y él decía que él sentía que no estaba mal, porque ya se había divorciado y todo, pero se había divorciado porque no pasó, su esposa siempre le pidió que estuviera más tiempo con él, ¿sí? Y dice, yo no estaba mal, porque a mí lo que más me gusta es trabajar, y sábados y domingos, y de día y de noche, y entonces yo siempre dije, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos no les falta nada, ¿no? Y dice, a ver, en el mundo, todo el mundo va a decir que eso cómo está. Bueno, ¿no? Es un hombre muy
trabajador, ¿no? En el mundo es más fácil decir, el flojo nunca la va a hacer, es el que está mal, ¿no? Pero hay quien tiene la debilidad de ser demasiado sacrificado para el trabajo, como el que tiene la debilidad de la flojera. Y ambos están mal. Ambos están mal. Porque se tiene que trabajar, pero sin perder de vista la atención de la familia. Le decíamos ayer, mira, nosotros en los cursos de matrimonios ponemos una pirámide que representa tu vida. Y la base más grande de la pirámide es Dios. Dios es tu fortaleza. Dios es tu Señor, en Él vives, en Él te mueves, en Él eres, ¿sí? Pero después viene una segunda parte de una pirámide, que son rectangulares, va subiendo así, ¿no? Y esa segunda, que es la más importante, es tu cónyuge. Es tu cónyuge. Después vienen tus hijos, en una base más pequeña que la de la esposa. Pero después viene una más chica, que se llama trabajo. Y tú le has dado más importancia al trabajo y has descuidado a tu esposa. Y lógicamente el resultado fue que tu pirámide se cayó. Por esa pirámide ponle horas, son tus 24 horas. ¿Qué tanto tiempo le vas a dedicar a tu cónyuge, a tus hijos y a tu trabajo? No te está diciendo Dios que no trabajes, porque también dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Pero vemos un caso de que alguien que decía, yo creo que yo estoy bien. Pero cómo Dios nos ha revelado a través del conocimiento, discernir lo que está bien y lo que está mal. Por eso dice en el versículo 14 de Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir del bien y del mal. Entonces, regresando otra vez aquí a Filipenses, al libro que estamos discerniendo hoy en las palabras del Espíritu de Dios, cómo se las dirigió a los filipenses y cómo nos las está revelando el Espíritu Santo a nosotros ahorita, ¿no? Amén. Dice 1:9, esto pido en oración, o sea, esto pido a Dios en oración, que el amor que ya da, que vuestro amor no está diciendo el amor del mundo, es el amor que ya dan. ¿Y por qué dan amor? Porque ya es una iglesia que está caminando bien, que está ¿con quién? Con los diáconos y con los obispos, o sea, con los pastores. La iglesia tiene los obispos y tiene diáconos, están en la iglesia, ¿sí? Dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, para que tengas el discernimiento de discernir entre el bien y el mal. Dices, es que eso yo lo sé hacer. No, es el discernimiento de Dios el que te va a revelar el bien. Por eso puse el ejemplo de esta persona que dice, yo no creía estar mal, yo me la pasé trabajando para que a mi familia no le pasara nada, pero nunca estuve en casa. Como el flojo siempre te lo encuentras en la casa, ¿no? Es decir, como decía el hermano Wayne, como decía yo, muchos menos amor y más frijoles. Dice, menos apapacho y más frijolitos, ¿no? O sea, entonces, también de la paz, el flojo toda la vida está en casa porque no consigue trabajo y ya lo corrieron, no sale, y el otro, y tampoco está mal, no tiene el discernimiento, ¿no?
Y a pesar de que se meta la palabra de Dios y le estudie, pero si eres duro con la palabra y te gana la carne, Dios te mete en pruebas, pero luego te acostumbras a vivir así. Hay una situación que luego no hay ni para comer, porque te acostumbras. Y no se trata de eso, se trata de que tú tienes que reaccionar. Si Dios es poderoso, para que no me falte nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y entonces dice aquí, para que aprobéis lo mejor, versículo 1:10. ¿Cómo voy a probar lo mejor? Con lo que me revele el Espíritu Santo, a fin de que seáis, ¿qué? Sinceros e irreprensibles. Wow, qué palabra de irreprensibles. La palabra irreprensibles es un reto, es un reto. El testimonio cuesta. El testimonio cuesta ser irreprensibles, ¿sí? Así es que esta parte de Filipenses, para resumir, empieza diciendo así: Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué son siervos de Jesucristo? Porque Jesucristo es nuestra cabeza. Tú y yo trabajamos para Cristo. Y todo cristiano, su trabajo debe ser para Cristo. Aunque esté trabajando en lo secular, debe siempre darle la prioridad a trabajar para Cristo, a predicar, a llenarse del conocimiento. Y a todos los santos. ¿Por qué son santos? Porque están santificados en el Espíritu. Y son santos en Cristo Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo, que están en Filipos con los obispos y diáconos, es decir, están en la iglesia. Y dice que el favor de Dios y la paz de Dios esté con ellos, ¿sí? Y después dice Pablo: no dejo de orar por ustedes en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, para que la comunión en el Evangelio. ¿Cómo es la comunión? ¿Cuándo tienes comunión con el Evangelio? Pues a través del Espíritu Santo. Amén. Él es el que te revela la palabra desde el primer día hasta ahora. Y de algo está seguro Pablo, que si tú estás en ese camino, la obra que Dios comenzó en ti la va a terminar y te va a perfeccionar. Y vas a terminar bien, ¿sí? Amén. Así es que después dice, versículo 9, para ya terminar nuestra prédica hoy: esto pido en oración, dice Pablo, esto yo pido en oración, que el amor que ya dan, y ese amor ya es el amor ágape de Dios, es el amor de 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no se jacta, ¿sí? Que es clave para todos. Ese amor que ya están dando abunde más en conocimiento y ciencia, ¿sí? Abunde más en ciencia y en todo conocimiento, para que sigas creciendo y estableciendo y puedas discernir lo correcto hacer. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Y estemos, versículo 11, con eso terminamos, llenos ¿de qué? Amén. ¿Llenos de qué? De fruto. O sea, esta persona solamente sabe hacer el bien. Lo que tú te acerques a él siempre te va a dar, porque está lleno de qué? De frutos de justicia. Y los justos heredarán la tierra. Amén. Los justos heredarán la tierra. Que todos estos frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Por medio del cuerpo de Cristo. Amén.
Gracias te damos, Padre. Cierra ahí tus ojos y pídele al Señor, ayúdame, Señor, que el mundo no me absorba. Que el mundo no me absorba, Señor. Que yo dé la prioridad número 1 en mi vida a llenarme del conocimiento y de tu ciencia, Señor. Para que yo abunde más en ese amor y sea yo irreprensible, Señor. Irreprensible, Padre. Gracias, Señor. Yo, Señor, no quiero ser niño en Cristo, Señor. Quiero recibir ese alimento sólido que me da gozo, cumple todo lo que yo necesito, y los ríos de agua viva están más fuertes que nada. Y cuando viene Satanás a tentarme, tengo el poder y la fe suficiente, Señor, para atarlo y echarlo fuera. Y sé que lo puedo resistir y lo puedo echar fuera de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque me has mostrado el camino a seguir. El camino es mi Señor Jesucristo. Jesucristo es mi camino. Es mi verdad porque es la que me revela tu Espíritu, Señor. Y eso me lleva a la vida porque Cristo es la vida. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy se sentaron a escucharte a ti, Señor. Y te doy gracias también, mi Dios omnipotente, porque los que vayan a escuchar esto, que sea con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Te amamos y te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. ¿Qué tal? Plata, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estamos aquí platicando con Alicia. Saludos por allá. Georgette, bendiciones. Beatriz, nos vemos. Rocío, gusto saludarte, sigamos creciendo. Bernardo, gracias. Araceli, gracias. Gracias ahí a Patti también que se conecta. A Mari Villanueva. Acuérdense que el domingo estrenamos aquí en Valle un nuevo lugar, una sala de cine. Así es que no dejen de asistir. Vamos a tener convivio y todo aquí el próximo domingo. Así es que va a ser de gran bendición. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. ¿Qué tal, Berta? Saludos. Sí. Olivo, Marieta, saludos. Qué bueno que te pudiste conectar. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.